la odisea de alquilar. El ritmo de la inflación, ¿no? Vence 60.000 contratos, ¿no? De alquiler más o menos este mes en la ciudad de Buenos Aires. Imagínate si te toca renovar, ¿no? Alquileres a precio dólar. Vos sabés que el viernes tuve que hacer una nota y me metí en zona propia. Sí. Entonces puse los filtros, ¿no? Los filtros, alquiler, Ciudad de Buenos Aires, pesos. ¿Sabes cuántos departamentos en pesos alquilan en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos el día viernes? ¿Cuántos están en alquiler disponibles en toda la Ciudad de Buenos Aires? 500. Y los precios ni te cuento, ¿no? Y los precios ni te cuento. Estamos con Diego. Diego, ¿cómo te va? Gracias por venir del movimiento. Diego Fernández Camilo, del Movimiento Nacional de Inquilinos. Bueno, la problemática es así tal cual la contamos recién. En la Ciudad de Buenos Aires casi no hay departamentos para alquilar y cuando a los que se renuevan este mes no saben a qué precio van a renovar. Ante nada, bueno, buenas noches. Y hay una realidad que nosotros entendemos que más allá del alquiler y de una ley que puede funcionar o no, hay un problema habitacional en la Argentina. Hay una crisis que entendemos que es absolutamente transversal al tiempo que se está desarrollando también nuestra economía, donde vemos que cada vez se hace más difícil acceder a la casa propia. A aquel trabajador, trabajadora, le cuesta cada vez más acceder a la casa propia y encima tiene la especulación permanente del alquiler, donde creo que lejos se está viendo de lo que es el acceso justo a la vivienda, al hogar, como marca nuestra Constitución, como marcan los pactos internacionales en que la Argentina entiende que es así, y lo que estamos viendo es una permanente tanto de legisladores como también los medios de comunicación, que lo que están viendo es que somos consumidores antes que sujetos de derecho. Claro. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vemos es que hay una crisis habitacional muy grande, que lo están marcando los últimos censos en la Argentina, donde cada vez son menos los propietarios y las propietarias. Pasamos de un 73% a 73,1% a un 65%. Y por el otro lado vemos que la construcción creció, que hay más de 580.000 viviendas nuevas en los últimos 10 años, lo que marca la Cámara de la Construcción. Entonces, en ese sentido, lo que a nosotros nos preocupa cada vez más, y si después vemos que los números del inquilinato en la Argentina se duplicaron, es qué es lo que está sucediendo con el acceso justo al hábitat, a la vivienda. Y cuando la política discute, Lourdes, cuando la política discute alquileres, ¿está cerca o no de la gente? Es una pregunta, ¿no? Claro, vos sabés que acá tenemos tres factores claves de nuestra sociedad que dos de los candidatos a presidente dicen que hay que correr para mejorar el negocio. Empleados públicos, sí, tenemos afuera. Movimientos sociales, que son todos planeros, que no sirven, ¿no? Que simplemente, exacto, afuera. Y los inquilinos también. Afuera. No pueden pagar en dólares afuera. De hecho, perdóname, esta semana me parece que también de esto del Estado deficiente o el Estado más fuerte, el Estado empezó a tratar una ley para ver qué se hace con el alquiler en dólares, el temporario, porque es una realidad, no es propio de Argentina, pero hay ciudades como Nueva York, como Berlín, como París, que empiezan a regular porque si no estas construcciones que decía, Diego es tu nombre, ¿no? Esta cantidad de construcciones que vemos que no frenan, cada vez son departamentos más chiquititos, para pocas manos, y lo ponen en alquiler temporario, en dólares o en euros. Entonces, ahí me parece que es donde el Estado tiene que empezar a decir, momento, el que quiere lucrar me parece genial, pero tenemos que poner un tope para garantizar. Te lo digo como inquilina, yo tengo la fortuna de haber firmado y de haber renovado el año pasado con la ley de 3 años. Yo tengo una tranquilidad que mis amigos y colegas no tienen porque se le vencen ahora en 2 meses. Yo tengo la tranquilidad de que por lo menos me quedan 2 años de contrato de alquiler y no tengo esa incertidumbre que seguramente Diego y otros sectores tienen de no saber si el propio dueño te dice, no más, no me sirve que me pagues en pesos, gracias, nos vemos pronto. Lo que pasa que, primero, ante nada, lo que tenemos que hacer es, me parece, un orden de prioridades. Los argentinos, las argentinas tenemos que tener un orden de prioridades, por sobre todas las cosas, para que ante nada exista el derecho justo al hogar, que es importante mencionarlo y decirlo. Los inquilinos, las inquilinas, no somos ni más ni menos que trabajadores y trabajadoras. Totalmente. Que somos los que construimos la patria, somos los que construimos esta Argentina, somos los que construimos una sociedad que entendemos que debe ser más pujante, mucho más pujante, porque somos el Estado-Nación, ni más ni menos. O sea, creo que cuando nosotros tratamos de romper inquilinos e inquilinas por acá,
organizaciones sociales por allá. O sea, es lo que justamente va a generarnos ser una nación invertebrada, que sabemos que eso no va a dar pujanza ni va a dar mayor ingreso de divisas, inclusive para quienes están permanentemente pensando en el ingreso de divisas. Los alquileres turísticos no está mal. Es una buena oportunidad para el turismo, para que puedan ingresar mayores divisas al país. Pero no debe ser prioridad. No debe ser prioridad antes que el acceso a la vivienda, claro. a la vivienda para cada Ahora, trabajador y trabajadora. hay una agenda en común ahí con, sí lo digo, los movimientos sociales reclaman tierra, techo y trabajo, digamos, ni más ni menos que eso. Hay una agenda común entre el inquilino y el trabajador de la economía informal, como bien dice Diego. Bueno, ¿por qué todo segmentado, no? Claro, hay realidades distintas, ¿no? El acceso que plantean ustedes, Gildo, no tiene que ver con alquiler, sino tiene que ver con darle a la gente las tierras para que pueda comprar, para que pueda producir, pero en definitiva es lo mismo lo que está en juego, ¿no? Sí, mira, hace poquitos hubo una inundación en La Plata, una nueva inundación en La Plata. Bueno, nos conocemos de La Plata. ¿Por qué se producen esas inundaciones? Entre varios factores, falta de obras, etcétera. Primero, un código urbano que se votó hace unos años que permitió la construcción de edificios en el centro de la ciudad como nunca había sucedido. Segundo, el avance de los barrios privados. Tercero, los asentamientos. ¿Por qué? Porque no hay planificación urbana, no hay planificación, no hay tierra, no hay lotes con servicios para los sectores populares. Entonces, la desigualdad, el mercado la potencia permanentemente. Nosotros tenemos que tener una política de lotes con servicios para poder construir. La tierra es central y es un negocio inmobiliario que no puede estar librado solamente al mercado, en los mismos términos que está planteado la problemática de los alquileres. Y me parece... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Digo, porque si algo que demostró a mi criterio, ¿no? La ley de alquileres es que más intervención del Estado, lo único que genera es que haya menos propiedades en alquiler, como decían al principio. La ley de alquileres nunca se cumplió. La ley de alquileres fue un fracaso drástico. La ley de alquileres nunca se cumplió, porque si nosotros hablamos del espíritu de la ley en sí ¿Pero misma, por qué no se su cumplió? artículo 17, texto 3, ¿Pero por qué no que se es cumplió? los alquileres sociales, no se dejó tampoco que se construya Pero el órgano en el problema Estado es que que eso podía llevarlo a se cabo. legisla en base a una utopía. Mirá, que creen que va a acá ser tenemos- una solución cuando no lo es. Como que yo legisle para que no haya pobres y se termina la pobreza. El mundo no funciona así. Porque planteás como si el enemigo fuera un tipo que laburó toda la vida, se compró un departamento y lo alquila a 70 lucas, y ese tipo es el Es un enemigo. escudo, eso es un escudo, me parece, a la concentración de ladrillo que está sucediendo en la Argentina y que los números lo están mostrando. Y sobre todas las cosas, lo que te puedo decir que el pequeño propietario, a la larga, va a ser el más perjudicado, el que ya está perjudicado, el que ha Pero es vendido su propiedad. pero es perjudicado ha porque vendido su invierte propiedad. 70 lucas verde y le da 50 lucas por mes. Es una falta de respeto. Entonces, No, ¿cuál es es- la solución esta? No, 50 lucas. No sé en qué- 60, 70, no, 80. No existe. No Un existe monoambiente eso. El en provincia de Buenos Aires. El monoambiente está promedio por ¿En esas dónde? plataformas de 80 a 130.000. ¿En dónde? En la zona del AMBA. Por Ya eso no te es digo, exclusivo ni siquiera de la ciudad autónoma andate de Buenos Aires. a un departamento, un monoambiente. Estás lejos de la realidad de los andate precios Andate actuales, un monoambiente digo. que esté al costado de una villa en Lugano y fíjate si sale 80. Es un orden de prioridades. No, claro. Vuelvo a pero repetir, el orden de es el orden de ¿cuál prioridades es? que tenemos que tener para Financiarse a construir costa de una un nación tipo que pujante. pagó 60.000 El dólares por el un techo, departamento. el gusta- hábitat para cualquier trabajador y trabajadora, es lo fundamental Pero ¿quién para lo poder financia eso? desarrollarse. ¿De dónde sale esa plata? Me gusta que Francisco, si no tenés guita, te manda a vivir en un monoambiente contrafrente con humedad al lado de la villa. Pero más Sin allá de baño, esto... puede Antes que viva en la calle, prefiero eso. No, por supuesto. Antes de eso hablaba la política, hablaban las discusiones teóricas, hablamos de leyes, de función o no funciona. Tenemos inquilinos, tenemos los damnificados, más allá de Lourdes, que es una privilegiada, Yo, porque sí. firmó contrato. Mirá, pero ¿sabés que el hecho me decía también? Bueno, en el control hay varios también que dicen, che, renovamos y ahora nos viene la actualización. Diego también. La actualización es una vez por año. Es cierto, yo renové a 95%, pero es una fórmula que no la decide el propietario, no la tengo que pelear. De hecho, mi propietaria me dijo, Lourdes, mirá, ya está, entrá a la página y es este número. Por lo menos algo de previsibilidad y algo de reglas Pero claras. todo ¿Sabés lo- lo que quieren hacer ahora? Sí, ¿qué? Que sea, nada, negocialo vos con el dueño. Que es como negociar con tu patrón, ¿viste? No hay sindicato. Vos andá y decirle, che, yo necesito un poquito más de aumento y no tengo, entonces afuera. Eso es lo que propone la modificación de esta ley de alquileres. Vamos a hablar con nuestros invitados. Gracias por estar acá. Bueno, Cristian, Federico, ¿quién es quién? Cristian. Federico, empiezo por vos. ¿Estás alquilando ahora? ¿Tenés contrato todavía? ¿Cuánto estás pagando? ¿Qué zona? Bueno, buenas noches ante Buenas noches, todo. gracias por venir, Gracias igualmente. Estoy en la zona, en La Plata, alquilo.
Tengo un contrato vigente hasta diciembre de 2024. Bien. Pero hubo un problema que cortaron el gas porque había una conexión clandestina que los dueños no hicieron como correspondía. Y ahora el dueño nos venía diciendo que nos iba a arreglar, iba a hacer la obra para que conecte nuevamente. Y ahora últimamente nos dijo que para hacer la obra nos pide renegociar el contrato, no respetar el contrato anterior mira qué lindo. y hacer un contrato nuevo Mira. con más del 50% de aumento y con un reajuste a los 6 meses. Cuando Es ilegal eso. el contrato que tenemos aún sigue vigente porque Claro. la ley está vigente. ¿Y cuánto estás? ¿Es un dos ambientes? ¿Qué No, es? es un pequeño un PH. departamento chiquito. Departamento sí, chiquito. sí. ¿Y cuánto estás pagando? Es algo humilde, pero estoy pagando 30.000 pesos y se reajusta ahora antes de fin de año. ¿Y quiere empezar de cero? Y quiere empezar de cero con un aumento de más del Cada 50% y con prácticamente una extorsión diciéndonos que si no renegociamos no nos reinstala el gas. Claro, es una extorsión. Y nadie te defiende. Y no nos defendía nadie, bueno, pero me asesoré y encontré la Asociación de Inquilinos Platense y ellos me están ayudando para llevar esto adelante. ¿Y el contrato vos lo firmaste en una inmobiliaria? ¿El contrato es con el dueño directo? Es con una abogada administra El consorcio, claro, los departamentos. claro, departamentos de dueños, de otros. Bueno, pero estás en intemperie, ¿no? Quedaste Y sí, a manos del dueño, ¿no? exactamente, nos dan 2 meses para irnos si no queremos renegociar el contrato. Cuando tenemos un contrato vigente que va hasta diciembre del 2024, pensando que teníamos la tranquilidad, como dijo la periodista, de tener un contrato de 3 años y ahora nos quieren limitar, así por unilateralmente. ¿Viste en tu caso? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿cómo andás? Mi caso, mira, justamente, justo hablando, ella decía que tiene, digamos, el alquiler todavía por adelante. A mí se me termina en diciembre. Ah, estás Y jugado. estoy jugadísimo. Imagínate que si tengo que volver a alquilar, no sé quién puede decirme la nueva ley. Claro. ¿De dónde saco la Primero- plata? Es un tema muy... ¿Y ya estuviste viendo para...? Sí, estuve viendo esta semana la anterior y... Cada vez hay menos, ¿o no? Sí, cada vez hay menos. ¿Vos qué estás buscando? Yo estoy buscando un monoambiente, Monoambiente, que claro. es lo que puedo pagar. Claro. Es un piso- ¿Cuánto viste? ¿Cuánto están los valores? Porque eso Mira, lo viste. hay un piso de 160.000 pesos en monoambiente. 160 lucas el monoambiente. Sí. Bueno, El caso de Federico, que se acercó a la asociación, es clave, es un trabajador metalúrgico. Hoy está acá, está pensando en dónde va a vivir, en su techo, en que no lo saquen. Mañana se tiene que levantar a las 7 de la mañana para ir a laburar. Son los que construyen la patria, son los que construyen la nación. Bien, si nosotros no pensamos en que tengan solucionado el techo, no va a haber nación posible. Eso quiero que quede claro, porque no, el hogar, antes que sea una especulación, antes que ser un bien de atesoramiento, es la casa que construyen las familias del país. O sea, si eso no le queda claro a quienes están legislando hoy en día o a quienes quieren crear también leyes que son bastante progresistas o bastante reformistas en vez de transformar la realidad de la Argentina, lamentablemente siempre va a caer en saco roto y vamos a seguir aumentando el nivel de pobreza en la Argentina. ¿Bien? Entonces, es lo que nosotros no queremos, que los trabajadores y trabajadoras sigan dependiendo de la especulación para acceder a un hogar. Pero el problema es plantearlo como una especie de guerra de clases, donde, No. sí, donde siempre el malo es el tipo de clase media acomodada que se compró el departamento y el bueno un tipo de clase media. Y no hay bueno y malo. Digo, es una situación donde ninguno de los dos está para una buena situación. pero están... Para nosotros en la asociación hay dos tipos de clases. El que trabaja y el que vive del que trabaja. Y el que tiene un, Bien, pero el que nada tiene más. un Entonces, departamento que se compró con los ahorros de toda su No vida. lo ¿qué es metan eso? como un escudo que deben ser, ni siquiera quieren tener los números reales y censados, porque debe ser el ¿Pero 12 o qué es 13%. ¿Y qué? ¿Y ese 12% Todo lo otro, qué es? ese 12-13% lo que tenemos que dar es soluciones. Nosotros tenemos soluciones y tenemos propuestas ¿Pero para cuál es eso la también. solución? Una de las ¿Encajarle soluciones un por sobre control todas las total cosas, basado del Estado con una de el las número que soluciones por ustedes sobre todas quieren? las cosas es que se cree la Secretaría Nacional del Alquiler. Porque Una de funciona las genial la soluciones es que a Secretaría esos de pequeños Alquileres, propietarios también, sea cuando un inquilino necesita no tener que pagar más del 35% de su salario, que es algo que hoy en día no pasa porque está pagando a veces el 60 o hasta el 70% de su salario, de su trabajo, y entonces no existe una Argentina coherente si un trabajador tiene que mantener a otro trabajador que pudo comprar una casita. ¿Y quién lo no, mantiene? no tiene Pero coherencia ¿quién le da alguna de eso. dónde Entonces, sale en el ese sentido, departamento? hay soluciones. Ahora, Llevamos tenemos una que tener y construcción seguir estatal y hacemos monoblocks por todos lados financiados por el Estado y vivimos en la Unión Soviética. ¿De dónde salen esos? No, ¿sabes por qué no? Porque tenés más de 1,5 millones de viviendas vacías en la Argentina y a lo largo y a lo ancho.
¿Y Y qué esos hacemos? son los que después le ponen los que le ponen el precio Los a la propiedad. expropiamos, como Entonces, Venezuela. dejemos. Pero ¿cuál es? No se Hay 1,5 expropia millones. nadie. Pero En Venezuela vamos no se un, expropia no, nadie. pasaba acá. Digo, Vamos habla- 1,5 millones del Hablando barrio de vacío. construcción. ¿Qué Tengo se una hace pregunta, con vos eso? sos propietario, ¿no? Yo sí. ¿Cómo accediste a la vivienda propia? Heredero. Mi Heredero. papá era comisario de policía, se retiró, falleció y fui heredero de eso. Bueno, ahí hay algo que ya empieza a marcar una desigualdad con muchos Mi de papá los de... trabajó durante 40 años de su vida. El papá de él también, créeme, Mi mi vieja, papá, mirá, también, todos los padres Mi de vieja todos nosotros profesional, trabajaron mi toda la vieja vida. profesional. Está muy bien. Pero Mi ¿cuál es, viejo empleado- cuál es la diferencia? Bueno, ¿Qué entonces- soy? ¿Cómo? ¿Qué soy? Digo, ¿soy más, soy menos? Digo, ¿cuál es la diferencia? No, lo que digo, sos un afortunado, un privilegiado y está muy bien. Yo me alegro por vos porque cuando hablas del alquiler se ve que estás muy lejos de esta intranquilidad de no saber No, en pero 2 tengo meses todos dónde mis vas amigos que a, alquilan, vas es un a vivir. razonamiento de sentido común. Si creemos que la solución a un problema... Pero no te es enojes, cort- no te enojes. estoy enojado, estoy No te tranquilo. enojes. Nadie dijo que Digo, sea la sí. solución a un problema. Si creemos que la Es solución al difícil, problema es poner a dos personas enfrentadas entre sí, que No, uno no es- gane y el otro pierda... Entonces no déjalo se solo y que resuelve. se coma, el que tiene No, mejor pero oportunidad, sí, que se coma al otro. pero entonces hagamos El una Estado- Secretaría de Alquileres y una el nueva ley de Estado- alquileres mirá, nueva, funcionó El joya. Estado lo que hace justamente es eso, es equilibrar la balanza, como las empresas privadas, como en todos lados. coincido. Uno que está en una situación de poder sobre el otro, como el empresario frente al trabajador, que lo único que hace es vender su fuerza de trabajo. Digo, es histórico, ¿Te esto puedo no hacer es una nuevo. consulta? Y en el caso, perdóname, en el caso de la propiedad, cuando hay un déficit habitacional tan importante y tan que se fue incrementando con el correr del tiempo, en Capital, por ejemplo, se duplicó la cantidad de inquilinos en los últimos 20 años. Te hago Digo, una es consulta. ¿Cuál fue el perdóname, impacto de la es una intervención del realidad. Estado? Entonces, sí, Estamos mejor o antes que con la ley de alquileres. debería, si se cumpliese la ley, estaríamos En mejor. la praxis, ¿estamos mejor o peor que antes que se firme la ley de alquileres? Depende de quién me decís. A mí yo estoy mejor. Ahora, el mucha que gente tiene que que no, alquilar, claro. obvio. ¿Cuántos Ahora, departamentos los hay que en Estamos alquiler? hablando de la No, ley pero- de alquileres. Vos me decís hablando de una ley de alquileres que no se cumplió. Nunca se cumplió. Hay al 500 100%. Había departamentos, 5 lo decía contratos que recién. nos llega a la asociación, 4. El propietario te saca el alquiler del mercado y no hay. No ¿Sabes existe. por qué lo saca? No me lo vengas con la ley de manda alquileres. a un negocio en dólares que ni siquiera está registrado. Por ¿Sabes la lo que va a tener que intervención del Estado. Bueno, no, ¿sabes lo que va a No, hacer? eso es que no no, interviene el eso es Estado. que no interviene. Sí, Pero- como intervino el Estado, saca la propiedad del mercado. No, eso que no hay no- mercado. Los que no quieren, funciona. los que Quiero quieren escuchar- cobrar en dólares que paguen impuestos mínimo, por lo menos. Que cosa que no sucede. Ya No te- están registrados. Ya te despido, Gildo, un segundito más. Espérame, por favor, lo quiero escuchar a Rodo, a ver si los trabajadores del Estado están en condiciones de alquilar. Digo, los municipales, decía recién, ganan 40, 50, 70 mil pesos, no saben si van a cobrar bono. Digo, ¿pueden alquilar los trabajadores del Estado? ¿Están en condiciones? Este nuevo fenómeno que conocemos en la Argentina, asalariados formales pobres, también comprende a las trabajadoras y a los trabajadores estatales. Somos 3,5 millones en el país. 2 millones de trabajadores y trabajadores de estados provinciales, 500,000 de municipales y 716.000 en el Estado Nacional. Nosotros formamos parte de un sindicato como ATE que decimos, es el sindicato distinto en la administración pública, pero porque no solo defiende empleo, no solo pelea por el salario, sino discute políticas públicas. Tenemos derecho nosotros, aquellos que le damos vida todos los días con nuestras vidas al Estado, a discutir el rol que debe tener el Estado y este debate tiene que profundizarse. La Constitución Nacional nos da derecho de acceso a la tierra y a la vivienda. Entonces tenemos que preguntarnos qué ocurre en una Argentina, que cuando una familia pobre que decide ponerse sobre un pedacito de tierra fiscal y montar una cantonera para poder abrigar a sus hijos con este frío, inmediatamente tenemos una justicia que nadie la vota, que quiere gobernar y que los condenan por usurpación cuando los verdaderos usurpadores son los Lewis, los Benetton, a esos que se les regalan Pero, miles y miles de hectáreas pero me paradisíacas pones- de tierra todos los días en la Argentina. Está bien, pero me llevas a la discusión política. No, no se puede pagar un alquiler. Hoy los trabajadores se están endeudando y ¿Cuánto algunos cobra? hasta sacando un crédito para poder ¿Cuánto empezar cobra? desesperadamente con un ¿Cuál es contrato de el promedio de alquiler. trabajadores municipales en la Argentina? En el país, el nivel es de indigencia, todos por debajo, la mayoría debajo del salario mínimo vital y Abajo móvil, de menos de 200 100.000 pesos. Menos de 100.000 pesos. Decía recién Cristian que buscando alquiler, decía, menos de 120 lucas, somos un ambiente en la ciudad de Buenos Aires, es imposible. Digo, la falta de alquiler repercute en los barrios también porque hay alquileres que son más informales que van subiendo, en las pensiones, en las habitaciones, cuando se alquilan las habitaciones, ¿no? Eso no está legislado y a nadie parece importar, está fuera de la discusión de la política. Gildo. No, forma parte de la Argentina que no está legislada, que no está regulada, que no existe. Ahí no está el Estado.
no existe. No existe. En muchos casos no existe. Sí. El problema de la tierra, el acceso a la tierra, el acceso a la vivienda, son problemas que se rigen por la Oferta y demanda. La oferta y la demanda y la desigualdad implica mucho. Como decía hace un rato Daniel Arroyo, el prestamista del barrio, el narco del barrio, también es propietario de las villas y asentamientos. Y ahí hay violencia, y hay extorsión, y hay muchísimos problemas. Entonces, creo que el punto es poner la medida justa. ¿Necesitamos del mercado? Por supuesto. Pero necesitamos que el Estado regule. Y creo que el Estado es importante. Sin ir más lejos, a lo largo de la humanidad, te doy 2 datos. Internet intervino el Estado para crearlo. La NASA, que hace poco estuvo en discusión, intervino el Estado para generarla. Entonces me parece que cuando hablamos en términos de liberalismo, también hay que estudiar un poco. Y creo que eso es lo importante. Necesitamos del Estado, necesitamos de capital público, necesitamos de capital privado y necesitamos de la fuerza comunitaria y la fuerza de los trabajadores, potenciando una economía de abajo hacia arriba. Chilo, gracias por venir. Gracias a ustedes. Ahí está, seguimos nosotros porque los alquileres son un problema de